Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo este hexágono en 3D. Es una pieza que ya les había yo prometido hacer hace tiempo en otro video. Lo estuve utilizando en unos aretes que les mostré, pero no les había hecho esta pieza, así que en este video les voy a estar haciendo esta pieza, que es un hexágono en 3D, queda doble. Y yo aquí no lo estoy cerrando completamente, se puede hacer si es que a ustedes les gusta, pero personalmente me gusta así abierto, que no se cierre completamente, que quede abierto. Esta pieza es la que estuve utilizando en estos aretes de Animal Print que les hice hace algún tiempo. Es esta pieza que lleva aquí. Había prometido hacérselas hace un tiempo, pero por alguna u otra razón no se las pude hacer. Después vinieron otros videos que estuve haciendo de temporada y hasta ahora les estoy haciendo la pieza, ya que varias de ustedes me lo estuvieron pidiendo, así que espero que les guste. Y esta pieza la pueden utilizar para añadirla a sus aretes que ustedes hagan, o también la pueden utilizar haciendo varias de varios colores y hacer una pulsera o un collar. Simplemente los van uniendo hasta tener suficientes para una pulsera, o pueden hacer un collar haciendo una forma así como un triángulo hacia abajo con este tipo de piezas. Así que para todas las que me habían estado pidiendo la pieza que utilicé para estos aretes de Animal Print, aquí está ya el video. Espero que les guste y sin más vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delicazo Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono bronce y un negro mate. Pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten. Voy a utilizar también una aguja del número 12 y este hilo de nylon en este color negro. Este es en la talla D. Ya coloqué el hilo en mi aguja y estoy colocando 1,5 metros de hilo. Ahora vamos a pasar por nuestra aguja esta secuencia de colores. Vamos a repetirlo 6 veces. Estoy tomando una bronce y 3 en el tono negro. Repetimos esto 6 veces. Aquí ya tengo mis 6 repeticiones. Aquí están, una bronce y 3 negras. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las voy a pasar por mi hilo hasta casi al final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo y aquí voy a hacer un nudo. Ahora aquí voy a tomar 2 en el tono bronce. Voy a dejar esta bronce y paso en esta negra. Una negra, dejo una negra, paso en esta siguiente. Aquí tomo 2 bronce. Dejo la bronce y tomo esta negra. Una negra, dejo una negra y paso en esta siguiente. Dos del tono bronce, dejo la bronce y paso en esta negra. Una del tono negro, dejo una negra y paso en la siguiente negra. 2 bronce, paso aquí en esta negra. Una negra, dejo una negra y paso en la siguiente negra. 2 bronce, dejo esta bronce, tomo esta negra.
una negra, dejo una negra y paso en esta siguiente. 2 bronce, dejo una y paso en esta negra. Una negra, dejo una negra y paso aquí. Y aquí terminamos la vuelta, entonces voy a tomar la negra y la bronce que tengo aquí, así. Y así cerramos la vuelta. Aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta, voy a tomar una del tono bronce y paso aquí. Tomo el tono negro, coloco 2, una y 2. De nuevo tomo una bronce, tomo el negro, voy a colocar una y 2. Una bronce, dos negras, una bronce, dos negras, una bronce, dos negras, una bronce, dos negras, aquí voy a cerrar la vuelta y voy a pasar mi aguja por estas dos. Tomo esta bronce y la de arriba, así. Voy a continuar aquí con mi siguiente vuelta y en esta vuelta voy a ir colocando una negra en cada espacio, o sea, sé que toda la vuelta va a ser en el color negro. Comienzo aquí y paso una negra aquí, continúo, siguiente negra,
Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Voy a pasar mi aguja aquí y tomo también esta negra. Ahí ya terminamos esta vuelta. Ahora voy a continuar aquí con el tono negro. Voy a colocar dos, aquí una y dos. Aquí tomo dos bronce y paso en esta negra. Continúo tomando el negro, coloco dos, una en cada espacio. De nuevo tomo el bronce, coloco dos. Y continúo con el negro, coloco dos, una en cada espacio. Dos bronce, paso aquí en la negra. Y repito lo mismo hasta dar vuelta. Aquí estoy terminando la vuelta, tomo dos bronce y paso aquí tomando estas dos. Así se termina esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hasta acá, aquí en esta bronce, para continuar mi siguiente vuelta y que comience en las bronces. Así, para no perderse, es mucho mejor comenzar ahí. Aquí voy a continuar con esta siguiente vuelta. Voy a tomar una bronce, paso aquí en la bronce que me queda enfrente. Ahora tomo el tono negro, voy a colocar una, dos, tres. Ahora voy a tomar una bronce y paso aquí en la bronce que me queda enfrente. Vuelvo a tomar el tono negro y voy a colocar una en cada espacio, son tres. Voy a repetir esto en cada lado, es decir, una bronce y tres negras. Lo repito hasta dar vuelta.
Aquí ya voy a cerrar mi vuelta, paso por estas dos bronce. Y así cerramos esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo para que quede doble nuestro hexágono. Y voy a llevarlo hacia una bronce. Necesito llevarlo ya sea hacia este lado, que la aguja pase hacia este lado, o al revés, que vaya hacia acá. Pero debe ser hasta la bronce de abajo, la primera. Aquí. Así que voy a bajar mi aguja por las telicas hacia abajo. Aquí ya está mi aguja en esta bronce. Yo me vine de aquí hacia acá, pero pueden ir bajando hacia esta también o hacia acá. Puede ser cualquiera de las bronces. Lo importante es estar en esta primera bronce de abajo. Ahora ya aquí voy a comenzar a hacer la parte de enfrente de esta pieza para que se vea doble. Ahora aquí voy a comenzar, espero que puedan apreciar, ya que el tono que estoy utilizando es negro y a veces puede confundirse uno. Pero estoy tomando una negra y voy a pasar mi aguja en la primera negra que sobresale aquí. Aquí pueden ver que sobresale una negra y una bronce. Voy a tomar esta negra que sobresale y ahí paso mi aguja. Continúo tomando otra negra y esta la paso en la siguiente bronce. Esta. Voy a continuar por toda la vuelta haciendo lo mismo, tomando solo color negro y tomando la delica que sobresale, ya sea la negra o la bronce. Aquí tomo la negra. Tomo otra delica negra y ahora voy a tomar la delica bronce. Así continúo por toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Voy a pasar mi aguja aquí en esta bronce y voy a tomar la negra de la vuelta que estoy terminando. Así. Ahora aquí voy a continuar con mi vuelta. Mi aguja está saliendo de esta negra. Voy a tomar la siguiente negra que queda aquí enfrente. Y siempre vamos tomando las que se ven sobresaliendo. Ahora aquí voy a tomar dos bronce
y paso hacia esta siguiente negra. Continúo con una negra, paso en la siguiente. Aquí vuelvo a tomar 2 bronce y voy a pasar en esta negra que sobresale. Una negra, la paso aquí en la siguiente delica. Ahora aquí tomo 2 bronce y paso en esta siguiente negra. Una negra, paso aquí en la siguiente negra. De nuevo tomo 2 bronce y paso aquí en la siguiente negra que sobresale. Una negra, la paso en la siguiente que sobresale. Aquí tomo 2 bronce y la paso aquí en esta siguiente negra. Una negra. Aquí voy a tomar 2 bronce y vamos a cerrar la vuelta. Voy a pasar mi aguja aquí abajo en esta negra y tomo esta de arriba. Ahí termino esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá en la bronce. Ahora aquí voy a tomar una bronce, paso aquí en la bronce que me queda enfrente. Continúo con el tono negro, voy a colocar una 2. Ahora voy a tomar una bronce y paso aquí en la bronce que me queda enfrente. Tomo el negro, coloco 2, una en cada espacio. Una bronce. Dos negras. Una bronce. Dos negras. Una bronce. Dos negras.
una bronce, dos negras, aquí ya voy a cerrar mi vuelta, voy a tomar esta bronce de abajo y la bronce que está en el pico. Así. Ahora voy a hacer una última vuelta y lo voy a dejar así. Si quieren cerrarlo se puede hacer, simplemente continúen hasta arriba hasta llegar a la vuelta que está aquí, esta, sin llegar acá para que puedan unir esto, que quedara como esta vuelta, que sería dos negras aquí en este lado y así pueden unirlo aquí. Yo personalmente no quiero cerrarla completa, me gusta que quede así como doble, pero sin cerrarse, así que simplemente voy a hacer una vuelta más. Y en esta vuelta voy a estar colocando solo el tono negro, voy a colocar una, dos, tres en cada lado hasta dar vuelta. Aquí comienzo, paso en esta primera negra. Tomo la siguiente. Siguiente negra, paso aquí en la bronce. Y así continúo por toda la vuelta. Aquí se cierra esta vuelta, tomo la bronce y esta negra. Y así ya queda terminado este hexágono en 3D. Como les digo, si ustedes quieren continúan con las vueltas hasta que lo puedan cerrar. Yo voy a dejarlo así. Ahora simplemente lo que voy a hacer es esconder los hilos, tanto este de aquí como el que dejé aquí al comienzo. Y simplemente para esconderlo hay que ir alejándonos del final, que es aquí. Hay que ir pasando hacia acá, entre las delicas, hacia arriba y hacia abajo, hasta alejarnos lo suficiente de aquí. Y lo mismo con el hilo que dejamos al comienzo. Voy a hacer esto fuera de cámara ya que es muy simple. Simplemente pasamos por varias delicas hasta alejarnos y cortamos ya el sobrante.
Y así ya queda terminado, ya le escondí bien los hilos, así es como queda esta pieza. Y con esta pieza pueden hacer aretes o pulseras. Así que espero que les haya gustado este video. Si tienen algún problema ya que estuve utilizando estos colores oscuros, díganme en los comentarios si quieren que se los haga en otro color para que puedan apreciarlo mejor, pero considero que es fácil entenderlo. Muchas veces no podemos entender lo que estamos viendo porque no hemos hecho esta puntada antes, entonces se nos hace muy complicado, pero si ya saben hacer este tipo de puntadas, se les va a hacer mucho más sencillo entenderlo. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.